Una casa llena de espíritus, historia de terror. Citó literalmente las palabras de una medium que es amiga de la familia. Cada persona en la tierra está acompañada de un espíritu, el cual puede ser agresivo, pasivo o inquieto. Ellos saben que no podemos verlos, pero siempre hay un límite. Es así como quisiera contarles una serie de experiencias que hemos vivido en casa de mis padres. Entre todas las cosas que nos han sucedido, quizás varias de ellas son irrelevantes y otras más sean a considerarse, pero en definitiva son tres de ellas, las más densas, que nos han venido a tocar. Y algo me dice, y mucho me temo, que eso seguirá ocurriendo, pues aún seguimos viviendo en esta casa, una casa en la que somos vecinos de un cementerio. Nuestra familia ya había vivido ahí muchos años, me atrevo a decir que quizás más de 20 años, y sería ridículo decir que nunca nos ha pasado algo. Nos ha tocado ver que la loza se mueve por sí sola, que las cortinas de la cocina se mueven por sí solas, sin necesidad de alguna ventisca de aire. O la que mi mamá siempre cuenta las visitas, la ocasión en la que ella salió de bañarse y la mecedora se encontraba moviéndose por sí sola, y además con la televisión encendida. Sin embargo, de varias cosas que nos han venido a pasar entre todos, se decidió que por el momento son tres sucesos más inquietantes, de los cuales les compartiré, cada uno como nos pasó en cada casa. Trataré de contarles las historias de lo más tranquila a la más inquietante para nosotros. Cuando yo era más chico, a mí me gustaba mucho levantarme muy temprano los sábados por la mañana. Aprovechaba que todo el mundo estaba dormido para ver la televisión o jugar videojuegos. Y precisamente, una mañana me levanté antes de las 6 de la mañana. Sabía que era muy temprano para ver caricaturas, así que decidí jugar videojuegos. Me acerqué al televisor para encenderlo y bajar el volumen casi de inmediato para que no despertara a nadie. Como se trataba de un televisor de los viejos, era necesario darle vuelta a una perilla para ubicar el canal donde sintonizaba la señal de la consola. Si resultaba ser un ruido que llamaba la atención, sobre todo cuando todo estaba en silencio, debido a que cada vez que giraba la perilla, el sonido que hacía resultaba incómodo. Procuraba hacerlo con el mayor silencio posible y bajaba el volumen al nivel más mínimo o en silencio por completo. Ya por fin cuando lo lograba, me sentaba sobre el sillón para jugar. Yo sabía que a los pocos minutos mi hermano que sigue de mí se sentaría a mi lado observándome jugar, situación que me esperaba que sucediera en forma habitual. Me encontraba justamente en un nivel del juego complicado, cuando sentí detrás mío la presencia de mi hermano. Siempre me preguntaba, ¿qué estás jugando? En ocasiones, y no le decía nada, pues no quería desconcentrarme, pero en otras respondía con tranquilidad, y en esta ocasión escuché solamente que se paró detrás mío. Podía escuchar su respiración, e incluso mi cabello de la nuca se movía por el aire fuerte que salía de su nariz. Inclusive llegué a pensar que acababa de correr, pues escuchaba muy agitado. Como me estaba desconcentrando, decidí ponerle pausa al juego y decidí contarle a mi hermano que se sentara, y cuando me di cuenta, no había nadie detrás mío. Yo estaba muy seguro de lo que había percibido con claridad, la presencia de mi hermano. Me levanté del sillón y me fijé por detrás, pensando que quizás estaba haciendo una broma. Pensé que quizás se había escondido en la cocina. Dejé el control del videojuego en el sillón y fui a revisar tanto en la cocina y en el comedor, pero no había nadie. Fue cuando escuché que alguien le quitó el pausa a mi videojuego. Me molesté y le grité a mi hermano diciéndole que no era justo, y yo me encontraba jugando primero. Y al llegar a confrontarlo al sillón, el control se cayó desde lo alto. Pareciera que alguien invisible lo estaba cargando, y justo al momento en que yo llegué, lo había soltado. Se me puso la piel de gallina, pero cuando pensé que ya sería todo lo raro que pasaría, el televisor comenzó a cambiar del canal, sintonizando los demás canales. Yo solo veía cómo la perilla giraba hasta que se detuvo en un canal sin señal, con pura estática. Y en eso el volumen se comenzó a subir por sí solo hasta que se volvió un ruido insoportable. Siendo honesto, yo no quise ni hacer el esfuerzo por bajar el volumen. Dejé todo como estaba y corrí a mi habitación. A los pocos minutos escuché que alguien caminaba por la sala para apagar ese televisor. Pensé que seguramente se trataba de mi padre y que me regañaría por estar jugando tan temprano y dejar el televisor encendido a tan alto volumen. Sin darme cuenta, me quedé dormido nuevamente. Cuando llegó la hora de levantarme, mi madre nos pedía que fuéramos a desayunar, y yo ya estaba pensando en qué manera explicarle a mi padre lo que había sucedido, y que no pretendía despertarlos. Cuando estábamos todos en la mesa, le pedí perdón a mi padre, diciéndole que no sabía qué pasaba con la televisión. Él muy extrañado me dijo que no sabía de lo que yo estaba hablando, así que le conté todo lo que había pasado, y curiosamente todos coincidieron en que sí habían escuchado el televisor encendido a muy fuerte volumen, y que incluso se habían imaginado que mi padre o mi madre lo habían apagado, pero ellos dos coincidieron en que en ningún momento se levantaron de la cama.
Muchos años pasaron después de ese suceso fuerte que pasó conmigo. Mi hermana ya se encontraba en la secundaria y nosotros en preparatoria. Por lo tanto, era ella quien primero llegaba a casa de los 4 hermanos. Siempre era la misma situación cotidiana. Mi hermana llegaba aproximadamente a las 3 de la tarde, tocaba la puerta y mi madre abría. Comían juntos y al cabo de un par de horas llegábamos los demás y siempre ya tarde noche mi padre llegaba de trabajar. En ocasiones mi madre se quedaba dormida y mi hermana tenía que insistir en tocar la puerta y ya en un caso extremo le marcaba por teléfono a la casa. En cierta ocasión mi hermana nos comenta que justo cuando abrió el cancel de la puerta de la cochera tuvo una sensación muy extraña que le quitaba hasta las mínimas energías. Tuvo que sentarse antes de tocar la puerta pues sentía el estómago revuelto. Tomó un poco de aliento y llamó a la puerta para que mi madre la abriera. Sin embargo, no le contestaron. Nuevamente insistió, pero el resultado fue el mismo. Se imaginó que quizás se había quedado dormida, por lo que optó por llamar a casa. Ella podía escuchar cómo sonaba el teléfono de casa mientras ella marcaba, pero no había nadie que le contestara. Cuando estuvo a punto de colgar, alguien descolgó el teléfono. Mi hermana se sintió aliviada por un instante creyendo que por fin mi madre se había despertado, pero del otro lado de la línea no hablaba nadie. Solo se escuchaba el mismo ruido del ambiente. Saludó para ver si alguien le contestaba, pero no fue así. Quizás se había cruzado la llamada, se dijo a sí misma. Pero si esto hubiera sido el caso, ¿por qué dejó de sonar el teléfono de la casa? Así que optó por colgar y volver a marcar. Solo esperó unos segundos y al tercer timbre que escuchó dentro de la casa, nuevamente habían descolgado la línea. Definitivamente, alguien está dentro de la casa, pero no sabía quién o quizás de qué se trataba. Al cabo de un par de minutos, mi madre llegó de la calle con el mandado. Mi hermana corrió a decirle que alguien estaba dentro, pero mi madre le comentó que eso era imposible, pues no tenía ni 5 minutos que se había retirado por unas cosas a la tienda, y todo estaba con llave. Al abrir la puerta, mi hermana se dirigió a donde estaba el teléfono de la casa. Se encontraba descolgado. Parecía que alguien lo había dejado así. Quizás esto último, que les contaré, fue de lo primero que sucedió apenas. Mis padres cuando recién habían comprado la casa, y mi hermano la mayor tenía unos cuantos meses de edad. Mi padre se encontraba en el taller que había improvisado hacia el patio de mi casa. Se encontraba trabajando en una silla de que mi madre le había encargado para el bebé. Cabe mencionar que el taller se encuentra hasta el final de la casa, por lo que uno si quería avisarle a alguien estuviera ahí, era necesario gritarle indirectamente. A lo que mi padre trataba de mantenerse siempre atento, por si mi madre le hablaba. Y fue cuando escuchó perfectamente que le llamaba. Dejó de hacer sus cosas, colocándolos en la mesa de madera. Cuando llegó con mi madre para preguntarle qué se le ofrecía, ella negó haberle llamado. Él mencionó que claramente escuchó que le gritaba por su nombre, pero nuevamente negó con la cabeza lo sucedido. Mi padre pensó que quizás se trataba del eco de los vecinos, pues las casas de alrededor se conectaban por los pasillos traseros. Pero cuando regresó a su taller, ¿cuál sería su sorpresa? Que se encontró con 3 clavos insertados en la mesa de madera. Parecía que alguien lo había hecho con tanta rabia que todos estaban chuecos y mal clavados. Mi padre nos menciona que lo primero que hizo fue recordar sus pasos, pues está muy seguro de que él no había hecho eso, y no le hallaba alguna explicación. Las cosas no terminaron allí. Esa tarde, cuando mi padre estuvo ya por irse a dormir, se encontraba tan cansado que se acostó un momento en el sofá cama que tenía en ese entonces. Tanto era su cansancio que no se dio cuenta de que en ese momento se había quedado dormido. Mi padre dice que no sabe cuánto tiempo pasó cuando empezó a sentir bastante calor e incomodidad. No pudo acomodarse y decidió irse a dormir al cuarto con mi madre. Cuando abrió los ojos frente a su cara y a escasos centímetros se encontraba el rostro de una mujer que le observaba dormir. Al principio mi padre estaba desorientado, pues no comprendía si era un sueño o alguna pesadilla, pero conforme fue adquiriendo conciencia de dónde estaba y que aquella mujer no le quitaba la cara de encima, él se hizo a un lado para alejarse de ella. Cuando obtuvo el conocimiento, miró hacia donde estaba aquel ser que en un abrir y cerrar de ojos se desvaneció en la oscuridad. Mi padre rápidamente corrió con mi madre y la despertó para pedirle socorro. Él se encontraba bastante alterado, lo que mi madre nos contó ya tiempo después. Hoy en día, se habla mucho sobre la idea de vender la casa y de mudarnos lejos de allí. Por fortuna hemos llegado a conocer a una medium, quien se volvió una verdadera amistad para la familia. Ella nos apoya mucho en ir a revisar la casa y comentarnos sobre lo que ocurría o sobre lo que sospechábamos. Y lo que nos comentó fue algo que nos dejó perplejos a todos. He aquí lo más importante que nos comentó. Cada persona en la Tierra está acompañado de un espíritu, el cual puede ser agresivo, pasivo o inquieto. En la gran mayoría de las veces, nos respetan y ellos saben que no podemos verlo. Sin embargo, hay ocasiones en las que el límite es sobrepasado y eso no se puede controlar.
Aquellos espíritus están ahí para que sean escuchados u orientados, pues algunos tienen asuntos pendientes que no los dejan descansar. También nos dijo que las casas cercanas a panteones era algo común que pasara este tipo de cosas, pero curiosamente la energía que manifiesta la familia los atrae. Por ello nos llegó a recomendar el uso de veladoras en todos los cuartos, eso con el fin de que buscaran una luz a la cual llegar y no se encontraran en nosotros. Ciertamente al principio me parecían patrañas, pero conforme pasan las cosas y suceden situaciones a las que no les hallas una explicación, más me convenzo de que apenas es el principio de muchas situaciones más.